Normalmente en la alabanza pasamos y luego pongo mi saco, pero me siento incómodo, me faltó mi chal. Pero bueno, mis hermanos, ¿estamos listos para recibir la palabra del Señor? Después de haber sido ministrados cantando la palabra del Señor, ahora vamos a ser ministrados a través de hablar la palabra del Señor. Abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4, por favor. Y vamos a leer ahorita en un momento, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Continuamos con esta serie, estamos casi a punto de terminar esta primera epístola que hemos estado estudiando ya por varios domingos, que tienen que ver, mi hermano, con la conducta de un cristiano en la iglesia, y la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Pablo nos ha dicho que esta iglesia es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero de un Dios vivo. Amén. De manera que el apóstol Pablo ha estado dando instrucciones a Timoteo de los peligros que una iglesia atraviesa, los peligros incluso para los ministros, para los servidores. Pablo lo que hace es fortalecer la fe a su pastor joven Timoteo, lo instruye acerca de las finanzas, lo instruye acerca de la doctrina esencial para seguir formando vidas a la imagen de Cristo. Y en el capítulo 3 que vimos, encontramos, bueno, desde el capítulo 1, mi hermano, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te rogué que te quedaras en Éfeso para que corrigieras, como le dice a Tito, para que enseñes a unos que no den falsa doctrina. ¿Recuerdas? El apóstol Pablo viene hablando al pastor Timoteo de esta congregación, que se habían levantado de ahí mismo líderes que estaban perturbando, estaban desfigurando la fe de muchos, incluyendo o principalmente mujeres. ¿Cuántos saben que en una iglesia hay más mujeres? Arriba las mujeres. Pero cuando son piadosas, mujeres sujetas a Dios, que honran a Dios con su vestimenta, con su manera de hablar, con su manera de pensar. Pero también Pablo instruye a Timoteo para que los hombres oren. Una responsabilidad principal en el matrimonio. Los hombres somos responsables de dirigir la familia. ¿Cuántos dicen amén, varones? Lo que representa el pastor para la iglesia. Por eso dice que dos de las cosas en Hechos 6 hacemos los pastores es dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Y bueno, pues Pablo, mis hermanos, después de enseñarnos que somos columna y baluarte de la verdad, y después da un testimonio tremendo, una doxología de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos lo recuerdan? En 1 Timoteo, por favor, ya tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 16, da una descripción maravillosa. Decíamos que es un cántico donde expresa la grandeza del Hijo de Dios, mis hermanos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. De manera que está afirmando doctrina esencial de la persona de Jesús. ¿Sabes por qué necesitamos doctrina esencial? Para ser formados a la imagen de Cristo. Amados, ¿cuántos creemos que hace un momento tuvimos un momento muy espiritual? Yo no sé, pero el corazón que tiene hambre y sed de Dios se da al Señor. Claro, con conocimiento. Amén. Con entendimiento. Adoramos a Dios en espíritu
pero también en el entendimiento. Entonces, ¿cuántos fueron bendecidos? Pero ¿qué crees? Eso no nos hace espirituales. Esa es una bendición de Dios para nosotros. Lo que nos hace espirituales, mis hermanos, según Romanos 8:28, es ser formados a la imagen de Cristo. Muchos quizá de manera personal pudieron haber tenido visión, o algo que Dios les trajo, una revelación, lo que tú quieras. La iglesia de Corinto disfrutaba de esas bendiciones, pero esas bendiciones, esos dones que fluían en la iglesia no hicieron a Corinto espirituales. Los dones no hacen espiritual a la iglesia. Lo que hace una iglesia espiritual es parecerse a Cristo. Pregúntale al que está a su lado, ¿cómo vas con tu formación en Cristo? ¿Cristo se ve en ti? Porque si Cristo se está viendo reflejado en nosotros, entonces sí somos espirituales. Amén, hermanos. De manera que ese principio es fundamental para la iglesia, porque la única manera de tener una iglesia estable, sana, fuerte, matrimonios fuertes, hijos fuertes, es porque hay padres comprometidos con Cristo, padres piadosos que lo buscan en la intimidad, que le dicen: Señor, fórmame cada día más a tu imagen. Y bueno, mis hermanos, pues el apóstol Pablo, después de que da una doxología increíblemente hermosa de la persona de Jesús para afirmar doctrinas esenciales, ahora nuevamente el apóstol Pablo da un tema que sacude muchas veces a la iglesia y que no muchos púlpitos en las redes sociales tocan estos libros ni estas epístolas. Se la pasan tomando textos o libros del Antiguo Testamento, como de Josué, como los jueces, aunque fueron tiempos difíciles, pero Gedeón, Josué, Moisés, ¿verdad? El Mar Rojo, los muros de Jericó. ¿Y de qué sirve todo eso si no está formado Cristo en nosotros? Entonces, mis hermanos, este texto que vamos a leer, de estos 5 versículos, son textos muy importantes. Así es que continuamos con la conducta en la familia de Dios, y nuestro tema es la evidencia de la apostasía. A manera de pregunta, mis hermanos, y voy a hacer esta pregunta al aire, es más, no voy a ver a nadie. ¿Cuál es el estado espiritual de tu alma ante Dios en este momento? Solo contéstalo, medítalo. Yo lo medito. Amados, es tiempo de que como iglesia tengamos serios, pero también hermosos acercamientos a Dios. Qué importante es tener serios o cercanos momentos con Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como pastores muchas veces observamos cómo demasiadas cosas se interponen entre Dios y su iglesia. Y muchas veces vemos que de algunas cosas que se interponen entre Dios y su iglesia es el temor. Y el temor muchas veces lleva a la gente a la ansiedad, al estrés, a la tristeza, a la amargura, al dolor. Pero también, hermano, podemos observar que la iglesia muchas veces está siendo tiene un obstáculo, se me fue la palabra, no solo en el temor, sino en la mundanalidad. Cuando el mundo te está jalando más, o el materialismo. De manera que eso, mi hermano, son excesos a los cuales nosotros nos tiene que llevar a pensar como iglesia, casa de oración, a una renovación espiritual. Así es que, hermano, deseo de todo corazón que con este tema que hoy tengamos, termines al final de la enseñanza con un deseo de renovación espiritual.
de decirle: Señor, necesito avivar mi comunión contigo, necesito avivar el leer más es decir, meditar más en tu palabra, porque nos podemos leer la Biblia en un año, pero meditar en ella es lo que más cuesta a la iglesia. Así es que, hermano, es preciso reconocer que el carácter y las tendencias de nuestra época, decía un predicador, no favorecen la reflexión profunda y madura con respecto a la vida espiritual que está oculta en nuestras almas. Así es que, amados hermanos, pregunto: ¿cuántos reconocen sinceramente, humildemente, que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuántos pueden decir: amén, Dios ha hecho muchas cosas por mí? No les escucho. ¿Cuántos han visto las demostraciones de su gracia, de su paciencia, de su ternura, de su instrucción, de su disciplina? ¿Cuántos han sido disciplinados? ¿Sabes por qué? Por su amor y misericordia. Pero aún con todo eso, mi hermano, ¿cuántos reconocen que aún con todo eso existe un principio en el corazón del hombre? ¿Sabes cuál es? La tendencia de apartarnos secreta, perpetua y alarmantemente de Dios. ¿Alguien lo reconoce? Si no lo reconoces, estás en peligro de caer en eso. No, yo nunca voy a apostatar, que vamos a ver qué significa eso. No, yo nunca me voy a apartar de Dios, aunque hagan conmigo y me deshagan. ¿Cuántos recuerdan a Pedro que dijo: Señor, yo nunca te negaré, nunca te dejaré? ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué le faltaba a Pedro? Madurez espiritual, ser formado a la imagen de Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos han deseado tirar la toalla? No digan amén. Colgar los tenis. En otras palabras, darle la espalda a Dios y regresar a tu antigua vida. Recuerdo que antes que mi padre fuera llevado a la presencia del Señor, un día me dijo: oye, hijo, ¿no me dijiste que iba a ser así de difícil? La verdad, yo pensé que estar en Cristo pues era otra cosa, pero es bien difícil. No, mejor yo creo que así me voy a quedar. Pero antes de que se apartara del Señor, el Señor dijo: hey, vámonos. Y se lo llevó. Así es que dígale al que está a su lado: ánimo, esfuérzate en el Señor, si no quieres irte antes. Sin duda, mis hermanos, ese alarmante hecho es un motivo de sobra para nosotros. ¿Sabe para qué? Para postrarnos completamente ante Él y pedir su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Pablo decía: el que cree estar firme, mire que no caiga. Así es que, hermanos, necesitamos pedir a Dios de su fuerza, de su poder y de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo en 2 Corintios dijo, verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Uno de los mayores peligros, mi hermano, para el enfriamiento espiritual en la vida cristiana es cuando confías únicamente en tus propias fuerzas para salir adelante. Pero el Señor te dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos desean esas promesas? Bueno, amados, deja por un lado, por unos pocos minutos, todos tus deberes, compromisos y emociones. ¿Sabes para qué? Para que afrontes esta cuestión plena y sincera. ¿Cuál? ¿Cómo está tu estado espiritual delante de Dios en este momento? ¿Estás listo?
Bueno, así vas a meditar. ¿Qué se está interponiendo entre tú y Dios? ¿El temor? ¿La mundanalidad? ¿El materialismo? ¿O qué exceso, hermano? La evidencia de la apostasía. Ese es nuestro tema el día de hoy. Entremos con toda atención a este tema. Hermano, la palabra evidencia, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Al poner este título, la evidencia de la apostasía, me viene a la cabeza que la Biblia, hermano, advirtió sobre la advertencia de la apostasía como una señal de los últimos tiempos. Incluso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, apúntalo, yo lo leo, dijo: también debes saber esto. O sea, también, porque en este capítulo 4 Pablo le va a hablar del peligro de la apostasía. Y si una de las profecías se están cumpliendo en los últimos tiempos, que son estos, ¿sabe cuál es? La apostasía. Así es que este tema que hoy vamos a ver es una advertencia, hermano, de algo que es tan evidente en nuestros días. Cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días, es decir, en estos últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos, hermano? Bueno, por la decadencia moral y social en el mundo. Yo no sé cuántos vieron, ya la hicieron famosa, y lo voy a decir esto con respeto, pero cuántos vieron ese video que lo hicieron famoso de una señora adulta mayor que asesinó a 2 personas y no le importó que la grabaran, y muchos festejaron esta situación. Hoy día alrededor del mundo estamos viendo situaciones complicadas y duras, pero escúchame, hermano, lo más difícil y lo duro y hablar de los tiempos peligrosos no es fuera de la iglesia, porque esta es lo que vemos fuera de la iglesia, es la consecuencia de estar apartado y lejos de Dios. Las consecuencias de jóvenes que al entrar a redes sociales y no miden lo que ven en redes sociales y se involucran con gente que no conoce, ¿sabe cuál es el resultado? Secuestro. ¿Sabe cuál es el resultado de hombres o mujeres que buscan en las redes sociales o en WhatsApp? Tienen el grupo de preparatoria o de universidad que fueron amigos y tienen ahí según su canal ay, es que voy a recordar a mi amigo, y resulta que termina viéndose con el su primer amor. ¿Y sabe qué le dedujo? ¿A qué lo llevó? Adulterio. Esas son consecuencias de vivir sin Dios. Pero el asunto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que veremos en Tito, es que los tiempos peligrosos, hermano, no es en mirar solo lo que está pasando afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Así es que, hermano, los tiempos peligrosos es por la decadencia espiritual de la iglesia. Así es que este llamado es primeramente para nosotros los pastores, para los que servimos en este lugar. Pero este comunicado es para que nosotros lo meditemos, lo analicemos, lo oremos y ahora lo traigamos a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hoy dentro de la iglesia, mis hermanos, se está dando el ecumenismo de una manera increíble. Herejías, falsos maestros, falsas doctrinas. Y el arco iris sigue filtrándose en la iglesia en su máxima expresión. Así es que el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 3:15, ¿recuerdas? Hablando un poquito de su contexto, dijo Pablo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, aunque la iglesia sea tan gloriosa, ¿cuántos saben que vivimos la gloria de Dios? Cuando le adoramos, por eso es importante que le adores. Por eso es importante que iniciemos 10:30, ¿verdad?
para que tú llegues 10:30 y le adoremos, y después de que le adoramos, le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Y después de que le conocemos, viene la tercera responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál? Predica el evangelio. Esos son tres principios fundamentales de la iglesia: adorar a Dios, conocer a Dios y predicar el evangelio. Sin embargo, mis hermanos, repito, aunque la iglesia sea tan gloriosa, refleje la gloria de su hermoso Señor y Salvador, la apostasía se encuentra a la vuelta de la esquina. Un predicador dijo: no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Hermanos, ¿cuánto pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son del Dios viviente? Bueno, la iglesia entonces, hermano, debe de estar advertida de las estrategias que siguen los enemigos de la verdad. Entonces, mis hermanos, es crucial que como iglesia entendamos lo que Dios ha revelado acerca de los últimos tiempos. Así es que leamos nuestro texto, 1 Timoteo 4, del verso 1 al 5, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, este es el resultado de la apostasía, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participe de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Verso 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Padre, en esta hermosa ya tarde, te pedimos que nos dirijas con tu palabra en este tema tan serio pero importante. Dame de nuevo con tu Espíritu Santo para hablar tu palabra con entendimiento, y que mis hermanos sean bendecidos con tu palabra. Gracias por los jóvenes, Señor, que ellos también están aquí para seguir aprendiendo, porque su vida importa y nos importan como jóvenes, porque son las generaciones, Señor, que oramos para que puedan servir, Señor. Ayúdanos para que como iglesia nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin apartarnos de ti. Y la iglesia dice: amén y amén. Dele un aplauso a la gloria de Dios, una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Esperamos, hermano, poder terminar estos 5 versículos. 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo toma el tiempo para ahora decirle y darle la instrucción a su joven pastor, como lo ha estado haciendo desde el capítulo 1. Ahora es la instrucción sobre una advertencia. Y la advertencia dice así: pero el Espíritu, claramente aquí el Espíritu, hermano, obviamente, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero el Espíritu claramente aquí, ¿qué dice? Dice. Esta palabra es importante, hermano. Detengámonos un poquito ahí. Pero el Espíritu claramente dice. Aquí el verbo, hermano, dice en el griego es la palabra griega lego, y significa hablar extensamente. Eso significa entonces que el Espíritu Santo, hermano, constantemente ha estado hablando a la iglesia desde sus inicios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro, donde él les dice: huyan de esta perversa generación? Si algo puede llevar a una persona, hermano, a la apostasía, es que ese corazón no sea renovado. Un corazón arrepentido es sumamente importante, y el arrepentimiento es una actitud continua. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice: lego, el Espíritu Santo constantemente ha hablado desde que inició la iglesia, y aún, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento encontramos que desde esos tiempos ya habían aparecido falsos profetas, hermano, falsos maestros que llevaban al pueblo, a la gente, a la apostasía. El griego lego, mi hermano, también significa que el Espíritu Santo repetitivamente, es decir, una y otra vez, insta que previene ¿de qué? De peligro. ¿Recuerdas cuando en una visión el Espíritu Santo, es decir, Dios le habla a Pablo y le dice: no vayas a tal ciudad, no vayas hasta que yo te lo indique? Esas son las indicaciones que a través de los siglos el Espíritu Santo nos ha hablado. Y dice Pablo que el Espíritu Santo ha hablado extensamente, repetitivamente. Y hay una palabra en el verso 1. Dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo, hermano? Claramente. Y ahora aquí vemos la palabra griega retos, que significa hablar abiertamente. ¿Cómo habla el Espíritu, hermano? Abiertamente, es decir, que no teme de hablar. ¿Cómo debemos hablar los pastores? Sin temor a hablar la verdad. Por ahí hay un proverbio que dice: la verdad incomoda. ¿Pero qué más? ¿Cómo dice el dicho? La verdad no peca, pero incomoda. Bueno, hermano, estamos hablando que es Dios mismo el que habla verdad. ¿Y cómo habla Dios? Claramente. Por eso nosotros debemos ayudarte a que tú entiendas claramente lo que Dios pide de nosotros. Ahora, ¿qué significa hablar abiertamente? Espiritualmente, claramente. Bueno, sin restricciones. No trata de dejar algo o de hacerlo a escondidas. No, es que no voy a decir esto porque se puede ofender mi hermano, mi hermana. No, mejor no lo digo, Señor. Mejor tú trátalo con ellos. Y dice el Señor que Él no habla así. Él habla claramente. Así es que si el Señor te habla claramente, mis hermanos, no te enojes conmigo. Es palabra de Dios. Enójate con Él. ¿Sí sabías que hubo alguien que demandó a Dios? Nunca le contestaron, ¿verdad? Hay gente, hermano, que entra en su locura. Entonces, mis hermanos, es evidente que el Espíritu Santo dice que habla claro, y que no se puede dudar de qué, de que el Espíritu Santo siempre ha hablado, mis hermanos, desde tiempos antiguos. Fíjese cómo, mis hermanos, vaya conmigo a Éxodos 32:1 y vamos a ver rápidamente cómo desde tiempos antiguos el Señor, a través de su Espíritu Santo, habló de los tiempos de apostasía. Israel, mis hermanos, estaba en peligro una y otra vez de abandonar a Dios desde sus primeros días. Verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. ¿Quién hizo esto? ¿Qué le dijo a Aarón? Levántate. ¿Quién era Aarón? Era un líder, era un pastor. Y le dijo: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este pastorcito, este lidercito, no viene. ¿Sí dice así, hermano? El varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora puede ver, hermano, que el mismo pueblo de Dios motivó a uno de sus líderes, a uno de sus pastores, es decir, Aarón, que le dijo: haznos dioses. Ahora la pregunta es: ¿qué estaba sucediendo aquí, hermano? En este éxodo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel en su relación con Dios. Bueno, estaban apostatando, se estaban desviando de la verdadera adoración y se estaban desviando, ¿sabe a dónde? A dioses falsos.
Y aquí, hermano, hay un punto importante, hay una enseñanza. Cuida de no buscar quien te ayude en tus asuntos personales, como la brujería, como la hechicería, el santerismo, que te lean las cartas, que te lean el café. Ay, pastor, ¿cómo nos dice eso? O sea, yo no hago eso. ¿Seguro? Porque tuve a alguien que abrió su corazón sinceramente y me dijo: pastor, cometí un error ya como creyente. ¿Y sabe qué había hecho? Se tatuaron sus brazos, un matrimonio. ¿Pero sabe por qué? Porque habían consultado a santeros para saber qué les estaba pasando en su vida, quién los estaba maldiciendo. Y quizá muchos no anden buscando santeros, quizá lo andan buscando profetas. Ay, Señor, dame un profeta que me hable para ver qué me está pasando. Hermano, ¿quieres saber qué está pasando? Lee tu Biblia. Entonces podemos observar, mi hermano, cómo desde la antigüedad estaba la tendencia de dejar a Dios, y hoy, mis hermanos, no es la excepción, perdón. ¿Usted cree que hoy, mis hermanos, es la excepción de desviarnos de Dios? ¿Usted qué piensa? Dígale a su hermano que está a tu lado, dile: hermano, ¿firme? ¿Tú nunca te vas a desviar? A ver, ¿qué te dice? No, hombre, yo como Pedro. Ah, qué bueno, ya reconoció que sí lo puede negar. ¿Cuántos recuerdan que la segunda vez, bueno, ya cuando resucitó Jesús, se presenta a sus discípulos y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro: sí, Señor. Y nuevamente: Pedro, ¿me amas? Sí. Y se acordó, dijo: Señor, tú lo sabes todo de mí. ¿Qué significa? Que ya no habló con una boca ligera, ahora pensó. Así es que nos debe hacer pensar que nosotros no estamos exentos, mis hermanos, a la apostasía, de desviarnos. Yo no estoy exento como pastor de desviarme, de caer en la apostasía. ¿Qué debo de hacer? Tener mucho cuidado. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, capítulo 2, verso 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pregunto: ¿cuántos esperan la venida del Señor? Amén. A ver, como que los agarré ahí. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Bueno, verso 2: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí refiere de acuerdo a lo que hemos creído en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y aquí te hemos instruido, hermano, la importancia de tener, ¿sabe qué? Acercamiento a Dios, acercarnos a Dios, compromiso. Tú estás aquí por un compromiso, no con el pastor, sino con Dios. Amados, no le haces un favor al pastor al congregarte. ¿Cuántos saben que es Dios quien nos hace el favor? ¿Y sabes qué es favor? Es gracia. Y hoy estamos aquí por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que no os dejéis de mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que pasa es que Pablo está mandando estas palabras porque había unos falsos maestros que estaban enseñando cosas raras y torcidas acerca de la segunda venida de Cristo, y esto estaba haciendo que muchos apostataran, se estaban apartando de las doctrinas verdaderas, algunos creyentes ahí en Tesalónica. Sigamos en Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice el Espíritu, entonces, hermano, ¿qué? Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, ¿cómo habla entonces?
exactamente, nos repite y una otra vez, con claridad, abiertamente, que en los postreros tiempos. Ahora pregunto, hermano, ¿cuáles son los postreros tiempos? Fíjate, cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, ¿a qué tiempo se refiere? Bueno, estos tiempos, hermanos, se iniciaron cuando Cristo vino por primera vez aquí en la tierra. A partir de allí, hermano, empezó el desenlace de toda la historia humana. A partir de la venida de Cristo y su ascensión. Entonces, ahora, estos postreros días, creo firmemente, hermano, por lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, que los tiempos que nos han alcanzado son los últimos tiempos. Muy pocos amenes. Quiere decir que es buena la advertencia. Nos está hablando el apóstol Pablo de los peligros que marcarían los últimos tiempos. Y no son los rumores de guerra, ni que el presidente de Estados Unidos nos sigue subiendo esto, ¿verdad? Porque todo va a ¿dónde? Materialismo. De hecho, los que son materialistas se preocupan por lo material y trabajan más en los asuntos materiales que en los asuntos espirituales. Están preocupados más por tener dinero en la cuenta de su casa, de su banco. Estamos preocupados. Y hermano, no estoy diciendo, hermano, despreocúpate, no trabajes. Yo no digo eso. Voy a contradecir la palabra donde Pablo le dice a los de Tesalónica: el que no trabaje, que tampoco coma. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia, a los colosenses, rápidamente, capítulo 3, y le dijo lo siguiente. Él dijo, verso 1: si pues haber resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Es decir, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí? Entonces dice, busca primero, en primer lugar, las cosas que te hacen espiritual. Hermano, ¿qué nos hace espiritual? Cristo, parecernos a Cristo. Pero ¿por qué necesitamos ser parecidos a Cristo? ¿Por qué necesitamos una vida piadosa? Para enfrentar los desafíos que nos vienen día con día hasta la venida de Cristo, hasta el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no va a tocar la tierra. Dice que en las nubes vendrá por su iglesia y su iglesia se irá. Dígale al que está a su lado, ¿estás preparado para la venida de Cristo? ¿O estás preparado para el peligro de la apostasía? Entonces dice Pablo que en los últimos tiempos, ¿cuál es el peligro? Que algunos apostatarán. Fíjese, hermano, normalmente entro a las redes sociales porque, te repito, yo me alimento mucho de muchos pastores de casa de oración donde sigo aprendiendo. Pero de repente, híjoles, pues no, siempre se filtran videos donde escucho que los tiempos de hoy, así están, los tiempos de hoy, se autonombran apóstoles y profetas. Son los mejores tiempos para la iglesia. Yo les pregunto, ¿estos son los mejores tiempos para la iglesia, hermano? ¿De verdad? Ahora diga conmigo, objetivos. Es decir, seamos objetivos. Mira, a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, ¿cuántos están viendo que los tiempos de hoy son cada día más difíciles? De hecho, estos son los tiempos más difíciles que está viviendo la iglesia. Hace 30 años yo recuerdo cómo buscábamos, cómo nuestra familia no nos importaba nada más que ir a la iglesia y alabar al Señor. Y había coinonía, nos quedábamos todos a comer juntos y en armonía. ¿Cuántos lo recuerdan? Y hoy muchos dicen, ¿y para qué tanta iglesia? Cristianos. ¿Y para qué tantas reuniones?
Ay, ¿y para qué tanto ver ese pastorcito? Sigamos, hermano. Muchos cristianos en la actualidad, hermano, con frecuencia, ¿qué cree? Por pensamientos como esos, de ¿por qué tanta iglesia? ¿Y por qué quiere el pastor? No, espérame. Claro que oramos para que ustedes sean comprometidos con el Señor, crezcas a su imagen, pero también entendemos que a veces vas a salir con la familia, pero una vez, no 4, no 3. O sea, hermano, Amanda, ¿se acuerda de ese comercial? Bájale, bájale. No, yo nunca voy a prohibir que vas a salir con tu familia y vas a disfrutar un día, pero un domingo, ok, porque el trabajo, pero no 3, no 4. ¿Cómo crees? Si de los 365 días del año y nada más vienes un domingo, le estás dando, yo creo que 1 hora al Señor, 2 horas. Ya es suficiente. Bueno, escucha bien, cuando alguien tiene pensamientos como esos, con frecuencia vas a ver esos cristianos, ¿sabes cómo? Tristes, no son felices, faltos de libertad y carentes de gozo. Cristianos que tienen y menosprecian, tú los vas a ver. Y bueno, ¿y qué es lo más difícil de eso? Bueno, por actitudes como esta, ¿qué cree, hermano? Son razones por las que mucha gente ha dejado de desinteresarse en el cristianismo. Porque dicen, uy, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tienes gozo? Amén. ¿Eres salvo? Sí. Ay, y está dudando si es salvo. ¿Tienes fuego? Sí. ¿Cuántos tienen fuego? Entonces no te duermas, no te duermas. Yo no veo mira, ayer estuvimos con gozo y alegría, pero yo a nadie vi ahí con gozo y alegría. Con todo respeto, pero ¿por qué aquí te duermes? ¿En serio? No, me van a llamar no, ya le voy a bajar. No, en serio, hermanos. Todos nos cansamos. Pero por actitudes como esas, mucha gente se desinteresa. Yo por eso ni me gozo. Yo no estoy hablando de eso. Amados, nuestros hijos nos están observando. Juan 16:3. Pero pastor, qué pesimista es el pastor, ¿verdad? Ay, este pastor siempre hablándonos así, siempre nos desanima. Hace un momento en la alabanza estaba con enjundia y ahorita no, ya. Es más, ya me voy. No, mira, amado, Jesús dijo algo importante y no es pesimismo. Estamos hablando que mismo Jesús dijo en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí dice así? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, quiero corregir esto que hice, porque no quiero menospreciar. Yo me pude haber gozado, pero me sentí un poco mal. No quiero decir con eso, nosotros nos gozamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero así como te gozas, tienes que gozarte en todo, iglesia. Amén, hermanos. Gózate que tienes sueño. Gózate que estás cansado. Primera de Juan. Aquí el apóstol Juan, acerca de los últimos tiempos, mira lo que dice, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Fíjate, hermano, desde cuándo el apóstol Pablo, desde hace 1900 años, aproximadamente 2000 años, se venía hablando del tema. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sabe qué son los anticristos? Es gente, por un lado, hermano, es gente que se opone al evangelio. Hay mucha gente que se opone al evangelio, se opone contra ti. ¿Sí lo sabías? Que busca tu destrucción. Pero ¿qué crees? Ahora vamos a verlo desde el punto de
dentro de la iglesia. ¿Sabe quiénes son los anticristos? ¿Sí sabías que hay anticristos dentro de la iglesia? ¿Qué quiero decir? Aquellos que se oponen a la sana enseñanza. ¿Cuál es esa sana enseñanza? La que te confronta, la que te corrige, la que te instruye. Por ejemplo, tal vez ahorita a alguien le incomodó. Ay, ese pastorcito nos juzga. No, te animo. Me encanta ver adultos mayores que están bien firmes, y la nueva generación, es increíble. Nuestros hermanos bien fuertes. Bueno, esta generación debe de ser más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, por esto conocemos, dice Pablo, que en los últimos tiempos. Entonces, hermano, es increíble y evidente lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí o no? Hoy, hermano, se sigue predicando un evangelio, ¿sabe qué? Solo y únicamente de los sentidos. Es decir, tienes que sentir bonito, la iglesia tiene que ser un lugar agradable, tiene que ser una iglesia hermosamente bien, con buen equipo, con buen sonido. No estoy en contra de hecho oro porque este ministerio ya tenga un buen equipo de audio. ¿Amén, hermanos? Pero poco a poco. Sin embargo, mis hermanos, aquí el asunto es que hoy se sigue motivando. De hecho, muchos, que no te prohíbo, no, tú eres libre de tomar tus decisiones, pero muchas veces seguimos escuchando música que solamente llega a tu alma. Cantos que dices que no sabes ni qué tipo de vida son los que lo cantan. Ay, no, pero es cristiano, ha llenado auditorios. Pues sí, pero no conoce su estilo de vida. Incluso sus propios hijos se están haciendo ateos y dicen cada herejía. Toda la música exalta a Dios. No, discúlpame, es como decir todos los caminos llevan a Dios, y no es cierto. No toda la música exalta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo exalta la bolsa de los que lo venden. ¿Cuántos recuerdan que aquí en Sierra Hermosa estuvo su grupo preferido? Y fuiste y llevaste tu celular. No es cierto. Ya. Ahora, ¿te lo prohíbo? No. Lo único que te digo es que tengas cuidado, que la música o que la predicación no solamente motive ¿qué? Tus sentidos. Es que si hoy sí sentí bonito. Ay, ¿te imaginas que cada domingo vengas y digas, ay, hoy sí sentí bonito? Pero a lo mejor alguien diga hoy, no, yo no sentí nada. ¿Y por qué? No me gustó la alabanza. Qué bueno, porque no era para ti, era para el Señor. Hermanos, nosotros no andamos por lo que sentimos, andamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestra manera de pensar, de vivir, porque no se trata de vivir bonito, vivir agradable, hermosamente bien, para desear congregarme. Si no tengo problemas, me congrego, pero si tengo problemas, Señor, no, porque no estás cumpliendo conmigo. ¿Perdón? No, amados. Tú le adoras si tienes. Tú le adoras aunque no tengas. Tú le adoras aunque tengas salud. Tú le adoras aunque no esté muy buena tu salud. Yo sé que muchos hermanos, muchos en este día estamos con alguna enfermedad, pero aquí estamos. Por eso les animamos los jueves para orar por ti. Oramos el primer jueves de cada mes. Yo deseo en el Señor que un jueves al mes por lo menos se llene así. Yo pensé que iban a decir amén. Bueno, Señor, ahí te los dejo, Señor. Son tuyos, ¿verdad? Es tu pueblo. Sigamos, hermano. Entonces, sentir bonito, agradable, hermoso, hermanos, eso
o incluso tener visiones, sueños, como decíamos hace un momento, no nos hace espiritual. No cambia tu vida cristiana. Lo que cambia tu vida cristiana es vivir a la imagen de Cristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. El evangelio de hoy, hermano, en las redes sociales es ver para creer, tocar para vivir y sentir para gozarte. No, mis hermanos. ¿Cuántos recuerdan a Jesús que le dijo: Tomás, no debes de ver. Tú porque me viste, creíste. No, más bienaventurado es aquel que cree sin ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen circunstancias duras y difíciles? Pregunto, ¿hasta que se mejore, mejorará tu vida? Hasta que se arregle mi matrimonio, hasta que se arregle mis finanzas, hasta que se arregle mi situación, lo que tú quieras. Entonces, Señor, hasta que se arregle me avivaré. ¿Ah, sí? Entonces eres un cristiano subjetivista, subjetivo. Un cristiano subjetivo es aquel que se mueve por lo que cree, siente o piensa. Pero un cristiano con convicciones adora a Dios por lo que Él es. Sientas o no lo sientas. Hay ocasiones que como pastor, ¿tú crees que yo siento venir? Yo a veces le digo: no, Señor, hoy no quiero. Pero mi esposa me dice: levántate, tú eres el pastor. Ya se la saben, ¿verdad? Y yo: no, sí quiero. Yo no puedo faltar. ¿Ustedes sí pueden faltar, sí o no? El pueblo está dividido. Unos sí, otros no. Pregunto, ¿tú puedes faltar? Sí puedes faltar cuando quieras. Es más, hasta te vas de iglesia, ¿sí o no? Tú sí decides: no, ya me voy de iglesia, ya voy a cambiar de pastor. Pero ¿qué crees? Tu servidor no. Hermanos, lo que dice el apóstol Pablo es que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, hay una advertencia que se levantarán falsos maestros dentro de la iglesia, y estos habrá, hermanos, ¿sabe hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Estos últimos tiempos habrán falsas enseñanzas. Y mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, para recordarles que desde hace 2000 años mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos. Mateo 24, mira lo que dice, verso 3, por favor. Y andando, ¿cómo dice? Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué más? Y de los postreros tiempos, el fin de los siglos. Aquí siglos es tiempos. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí dice así, hermano? Entonces los creyentes, o como creyentes, tenemos que estar en una constante guardia contra estas falsas enseñanzas. Debemos enfrentarlas, ¿sabe cómo? Por medio de la revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? Su palabra. ¿Recuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos: miren, enviaré el Espíritu porque Él los guiará a toda verdad? Amén. Segunda Timoteo 3 del 1 al 5, apúntalo. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Continuamos, primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán. ¿Qué dice? De la fe. ¿Sí dice así, mi hermano? Aquellos que se desviaron, hermano, se apartaron de las verdades esenciales del Evangelio. Es lo que dice Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora aquí vamos a ver, hermano, ya la definición de apostasía.
La palabra apostasía viene del griego apistami, que significa desertar, reincidir, significa también poner aparte, significa retroceder, volver atrás, apartarse. Lo cual el apóstol Pablo está expresando, mis hermanos, que muchos en estos últimos tiempos van a retroceder, van a volver atrás, van a apartarse. ¿Qué significa? Bueno, hablar de desertar, reincidir, ponerse aparte, retroceder, lo cual expresa estas palabras es que negarán voluntariamente ya no cumplir su promesa, su deber. Hermano, esto no te hace pensar, a mí sí. Cuando el Señor me estaba llevando a estudiar este tema, y porque yo estuve atribulado, constantemente estamos atribulados nosotros los pastores, pero con un propósito. Cuando Dios sigue formándonos a su imagen, cuando nos quebranta para seguir escuchando su voz, pero también para fortalecernos y descansar en su gracia. Así es que cuando esto venía a mi mente, yo estaba orando y le decía: Señor, no permitas que a veces yo me olvide que mi matrimonio, que mis hijas, todo deben de estar en tus manos. Yo tengo que aprender, hermano, a rendirme al Señor para no apostatar, para no retroceder. ¿Usted cree que los pastores no retrocedemos? Yo conozco muchos pastores que dejaron su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no les alcanzaba el dinero, porque se sentían cansados, porque la iglesia no les manifestaba amor. Y muchos dijeron: yo así ya no juego, y se fueron. Ahora yo pregunto: ¿hay ovejas que se sientan así y que pueden caer en lo mismo? Claro. Así es que, hermanos, ¿cuántos reconocen que podemos retroceder, volver atrás, apartarnos voluntariamente? No, pastor, es que por ese hermano, por esa hermana, por esa situación, por eso yo me voy. No, tú te vas voluntariamente. Por eso hemos enseñado, y por eso te invitamos los jueves, porque ahí tuvimos una serie que hablamos de la sabiduría. Estamos hablando de Cristo es suficiente. Ok, entiendo, por trabajo no puedes venir, conéctate los jueves. No, pero yo estoy viendo otra casa de oración. Pero acuérdate que lo que le da Dios a una casa de oración es para esa casa de oración. Dios te da a ti, porque tú eres de esta casa de oración de Camac. Y tu pastor te conoce a ti. No, hombre. Sí, mujer. Así que un apóstata, hermano, es un desertor del evangelio. Cuidado con esta frase. Un apóstata es porque nunca nació de nuevo. Simplemente era un hombre que, aunque asistía a una iglesia, era natural. Nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Hermano, mentira. Eso no. No. Naciste de nuevo. Tuviste tu encuentro con Dios, ¿pero qué? Pero los asuntos se interpusieron en tu relación con Dios. ¿Qué dijimos? Tal vez el temor. ¿Qué más? El materialismo o la mundanalidad. Así es que, mis hermanos, ese es un apóstata, un desertor del evangelio. ¿Qué más? Cuando dice apostatarán, ¿de qué? De la fe. Aquí fe, mi hermano, en el griego es pistis y es plena confianza en Dios, pero aquí no se aplica pistis, sino es la palabra griega de fe, que significa verdades del evangelio, verdades de la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que en esta congregación muchos podemos apostatar poniendo en primer lugar mi economía, mi materialismo, mi familia, ya sea tu familia personal o tu familia en la carne.
No, es que yo prometí que cada domingo tengo que estar con mi familia y voy a cumplir. Yo amo a mis papás. Gloria a Dios que amas a tus padres. Ese es el 5.º mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero no pongas a tu familia en lugar de Dios. Primero es Dios. Porque una actitud de decir, no, pues eso es su pensar. No, eso es una actitud de apostasía. ¿Qué? Que voluntariamente tú te apartas de esa verdad. O por compromisos con tus ingenieros, con tus arquitectos, con tus compañeros de taxi, con compañeros del trabajo de albañilería, ¿qué más? ¿Qué más trabajos hay? Ayúdenme. ¿Qué? De oficina. ¿Qué más, hermano? No, pastor, pero pues es que son mis compañeros. Está bien, pero Cristo es primero. O de lo contrario o estás cayendo en apostasía. Así que un apóstate, mis hermanos, o la palabra apostasía, apistemai, alude a una acción que dijimos deliberada, una acción con propósito. O sea, a propósito. La apostasía es algo tan serio, hermano, que saber de ella debe hacernos escudriñar nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo qué es la apostasía? ¿Cuántos van a escudriñar su corazón? Ya. Yo ya estoy, yo sigo escudriñando mi corazón. Tú y yo, hermano. Es decir, un cristiano que está firme en el Señor, es cierto que difícilmente apostatará. Ahora, hermano, si la apostasía es algo tan serio que debe hacernos meditar y escudriñar nuestro corazón, entonces como cristiano debes poner mucha atención a no enfriarte. Dígale al que está a su lado, ¿frío o caliente? ¿Ya tienen frío? Apagamos perdón. Ahora, ¿qué significa, mis hermanos? Rápidamente, seguir con este asunto de retroceder. ¿Qué significa? ¿Qué implica retroceder, apartarse? Bueno, ya casi para terminar, hermano. Cuando estamos hablando de estos términos, apistemai, que es apartarse, retroceder, volver atrás. Bueno, es un cristiano, hermano, que antes tenía fervor hacia Dios, pero ahora se ha enfriado. Ahora ese enfriamiento no fue así. No, hermano, ¿sabe cómo es? Poco a poquito. Te empiezas a desinteresarte de las cosas de Dios. ¿Qué es enfriarse? Bueno, antes obedecías la palabra, pero la mundanalidad y el pecado impiden tu crecimiento, por lo tanto, la producción de tus frutos, tus obras. Los padres debemos cuidar que no caigamos en mundanalidad. ¿Qué quiere decir? Que ponemos más atención al mundo, a lo que Él pide. No hay problema que lleves una vez a tus hijos a un partido de fútbol, que vayas al cine, que hagas cosas que hace el mundo, que no es pecado. Pero no significa, hermano, que como ves que eso funciona para que la familia, y toda la familia dice, ay, mi papá es bien buena onda, ahora sí nos llevan aquí, nos llevan allá, ay Señor, gracias, nos haces buenos padres. Pero se están desviando. Caemos en asuntos mundanos, hermano, actitudes humanas. ¿Cómo qué? Menospreciar la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Apunte Mateo 13:22. Apartarse también o apostatar es alguien que puso su mano en el arado pero mira hacia atrás. Son aquellos que dicen, bueno, hoy sí,
pero miras un poquito atrás, ay no, pero es que antes yo vivía así. Fíjate que aquí cuando hablamos de mundanalidad es cuando un hombre o una mujer se enamora de alguien no creyente, y eso es sumamente delicado. Yo lo voy a convertir. Esa es una obra del Espíritu Santo. Pero yo estoy orando que el Señor dé su tiempo. ¿Tiempo de qué? Cuando menos lo pienses, ya ¿sabes qué hizo? Te quitó de Cristo. Y esa es una obra demoníaca. Porque lo que hace Satanás es que usa a sus achichincles para apartarte. Pero hoy que estamos viniendo a Cristo, ahora déjame decirte, voy a decir lo siguiente: quizá muchos han venido a Cristo, los dos todavía no sabían, los dos se involucran y hoy han venido a Cristo y hoy están caminando en Cristo. Bueno, pues ahora, ¿sabes qué hiciste? ¿Saben qué hemos hecho? Hemos puesto la mano en el arado. Ahora no mires para atrás. ¿Cuántos dicen amén? A mí me sorprende a veces ver mujeres que por pura gracia, porque algunos, híjoles, y aquí es para nuestros jóvenes queridos y amados, pero es que mi mamá no era cristiana y mi papá no, y lo trajo a Cristo, o viceversa. Ahí está, pastor, ¿qué me dice? Pregúntale todo lo que ha sufrido y ha padecido hasta que se convirtió. Ay, por fin. Ay, Señor. Hasta que se convirtió el papá o la mamá, ¿sí o no? Dejó de sufrir. Ahí sí queda, pare de sufrir. Doctrina de demonios. Pero todavía no voy para allá. Entonces, hermanos, en esta casa de oración no impedimos, bueno, es que todavía no voy a ese punto, pero todos esos asuntos, hermano, es apostasía, poner la mano en el arado, pero ¿qué? Mirar hacia atrás. ¿Cuántos recuerdan a la esposa de Lot? ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Cuántos saben que Dios la liberó de la ciudad de destrucción? Pero su corazón, ¿qué pasó? Se quedó allí. ¿Cuántos venimos del mundo, hermano? ¿Cuántos saben que traemos un poco de mundanalidad en este corazón? Pero ahora nos hemos revestido de la nueva imagen en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como nueva imagen en Cristo, ya no nos movemos como los no cristianos. ¿No te la pasas escuchando música de Luis Mirrey? ¿O sí? Música de quien tú quieras. Confundes a la gente. Pues no, que es cristiano. Y ahí está el ¿cómo dice? Ay, me acordé de algo. Ay. No, hermanos. Entonces, Lucas 17:32, apúntalo. También apartarse, cae en apostasía, es alguien que se guardó, que antes tenía comunión íntima con el Señor, pero ahora ha perdido contacto con Él. ¿Alguien está en eso? No me diga. Analízalo. Antes tenías una comunión íntima, pero has perdido tu contacto con Él. ¿Cuál es el resultado? Espiritualmente empiezas a marchitarte, quedas estéril. Por eso a veces cuando dice uno en el matrimonio, se acabó el amor, no se acabó el amor. Lo que pasó es que has perdido tu primer amor, tu comunión con el Señor. Antes perdonabas y otra vez como que ahora ya guardas rencor y ahora ya otra vez ya empiezas a tardarte. ¿Qué está pasando? Quizá tu corazón está apostatando o está en peligro de apostatar. Amén, hermanos. Juan 15:6. Antes escuchabas la voz, ¿qué?
de la conciencia, pero ahora, ¿qué haces? Arrojas. ¿Qué? Cuando hablo de la conciencia, estoy hablando de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes te dirigía, pero ahora eres tú quien te diriges. Ahora eres como una nave que está naufragando, pero no sabes a dónde ir. Ese es un peligro porque te puede llevar a la apostasía. 1 Timoteo 1:19, solo apúntalo. En el pasado te sentías feliz de llamarte creyente. ¿Cuántos se sienten felices que te digan, mira, ahí va un cristiano? Ay, hola, cristiano. ¿Cuántos se sienten felices que te digan cristiano? ¿Ya saben los de tu trabajo? Bien poquito. A ver, pregunto de nuevo, ¿todos los que donde tú trabajas saben que eres cristiano? Bueno, eso quiere decir que te sientes feliz, que te identifiquen, que te llamen cristiano. Pero ¿alguien siente vergüenza de confesar a su Señor? ¿Alguien ha visto esa película? Está buena. Se llama Cristiano a la Secreta. Algo así. Nadie sabía hasta que murió. Todos sus vecinos, ahora resulta que era cristiano. 2 Timoteo 1:8, solo apúntelo. Antes estabas libre de la contaminación del mundo, pero ahora has retomado ¿qué? Algunas actitudes buenas hacia el mundo. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo es el proceso de la apostasía? Quiero terminar. ¿Cuál es el proceso de la apostasía? Vámonos a Timoteo, por favor, para terminar. 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Qué dice, hermano? De la fe. ¿Cómo es el proceso de apostatar? ¿Qué dice? Escuchando a espíritus engañadores. Aquí la palabra espíritus no se refiere directamente, no vamos al asunto de demonios. Aquí se refiere a personas. Es un hebraísmo. Espíritus engañadores. Aquí la palabra para engañadores que utiliza Pablo viene del griego planos. Habla de un planeta errante, alguien que está en un planeta y es errante. Esto implica entonces maestros errantes, guiadores errados, en otras palabras, impostores, vagabundos de la fe. Hermanos, aguas con los que visitan a tu casa y dicen que son evangelistas, que son pastores, que son maestros, y ni siquiera te dicen de dónde vienen y los recibes. No, pero es que yo lo conozco porque él es de Uruguay. ¿Y eso? No, es de Colombia. ¿Y eso? Es que dicen que allá hay fuego. También hubo en Los Ángeles y hubo en México. Lo hablo con respeto, ¿no? Estoy hablando del avivamiento del año de 1990, no del fuego que hubo hace poco. Hermanos, debes de cuidar porque dice que vendrán ¿qué? Hombres engañadores. Debes de cuidar a aquellos que incluso se digan hermanos. Tú debes de tener verdades bíblicas, es decir, tú debes de tener doctrinas fundamentales que tienen que ver con tu salvación. Alguien que diga, no, pues yo creo que Jesús, pues Él es Dios en el Antiguo Testamento y Él es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Espérame, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos un Dios trino. No significan tres dioses, significa un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que quiere decir que tengas cuidado porque alguien puede visitarte con una doctrina como esta y digan, pero hablan de Cristo, y termines cayendo a la doctrina de solo Jesús. Hay una nueva herejía, hermano, que ahorita está
abundando en las redes sociales. Yo no sé si la han escuchado. Se llama la cuadridimensión, el Dios Elohim. Aguas con esa doctrina. ¿Por qué? Porque es de mujeres, hombres que por querer apantallar que según les vino una revelación, eso es una herejía. ¿Qué quiere decir? Que dicen que este ser mayor, conocido como Elión, creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es una herejía, hermano. Una falsa enseñanza, hermano, es alguien que tomó una enseñanza pero la equivocó, está errando en la instrucción. Una herejía es una persona que lo hace con toda intención para desviarte. Por eso no se trata que le digas a todo mundo: bienvenido a mi casa. Segunda a los Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, que dice, bien, lo toleraréis. ¿Sí dice así? Existe todo tipo de, ¿qué, hermano? De falsos maestros, con espíritus malignos, dice Pablo, en el mundo, espíritus cuyo objetivo, ¿sabe cuál es? Seducir y engañar a las personas. Yo me acuerdo en un momento que nos ha tocado, que nos corresponde ir a tal lugar para apoyar a una familia que partió con el Señor. Se me acerca, nunca ha faltado alguien que se me acerque, me empieza a compartir algunos donde dicen: no, es que Dios me dijo que... Toman pasajes de Isaías, que es una profecía en relación al Mesías, y se lo toman personal. De manera que con mucho amor y respeto le dije: mira, no puedes tomar un texto que habla de Jesús para tomarlo personal y para decir que Dios te llamó. ¿Sabe por qué me estaba diciendo? ¿Por qué comenté esto? Porque me dijo: es que Dios me llamó a predicar al mundo. Y cuando me dijo: y es que viene un desafío, y me llamó la atención, porque el desafío, hemos hablado de esa palabra mucho. Y dijo: el desafío es que el Señor me dijo: deja tu familia, vete solo. ¿Usted cree que eso enseña el Señor? Abandona a tu esposa. Y dije: no, todavía no acabo. Es que usted no sabe, pero mi esposa es un estorbo para el ministerio. Y Dios me dijo que voy a dar otra. Ay. Le dije: ay, nueva revelación. ¿Te imaginas? Y si no conozco la palabra de Dios, digo: ay, Señor, es lo que pedía. Todo el mundo va a decir: amén, pastor, porque la que tengo ya no la aguanto. Amados, lo que hacen los falsos maestros es seducir a la gente que no se compromete con meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo de esos maestros que andan de casa en casa y que no tienen iglesia, hermano? Ten cuidado, por favor, no le abras las puertas a nadie. No, es que va a orar por mí y al final va a estar. ¿Qué quiere? Su ofrendita. Mi ofrenda. ¿Por qué? Oré por ti. ¿Tú crees que es gratis venir desde Colombia? No, hermanos, no le abras tu puerta a nadie. Amén. Aguas también, porque hubo un caso de una hermana, no de esta congregación, fue de otra casa, y fue de una casa de oración, de una persona adulta mayor que decía que él conocía al Señor y que visitaba y que esto, y un día fue a visitar a una familia, no estaba el esposo. La hermana le dice: no, pues el hermano, yo lo conozco, pásele, mi hermano. Y cuando va a la cocina para traerle un vaso de agua, ¿qué cree que estaba haciendo? ¿Qué hizo esta persona llamada hermano? Ya tenía los pantalones abajo. Y la hermana, ¿qué cree que hizo? ¡ay, pastor! Fue con el pastor, su oveja. Les hemos dicho que cuiden, tengan cuidado, hermanos.
Muchos pueden decir que son hermanos en esta iglesia, pero ¿qué es lo que va a decir que son hermanos? Su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Nadie tiene por qué visitar, a menos que vaya con su familia y vayan contigo. Oye, quiero invitarte a comer. Está bien. ¿Pueden o no tener coinonía? Claro que sí. Y cuando estemos juntos, ¿qué debemos hacer? El objetivo no es seducir ni engañar a otras personas para llevarnos a seguirlos a ellos. Hay gente que se va a querer meter a tu casa. ¿Por qué? Porque quieren que lo sigas. Y esto puede llevarte a apostatar. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Ahora dice, muchos ¿qué? Engañadores y a doctrina de demonios. Aquí sí literalmente. ¿Cuánto tiempo llevamos, hijo? Por favor, denme tiempo. ¿Cuánto? ¿1 hora 20? Santo Dios, avísenme. ¿Me dan 5 minutos? Terminamos, mi hermano. Y doctrina de demonios. Es decir, que hay personas enseñadas, es decir, inspiradas por demonios, hermano. Y lo digo, muchos creo que lo saben, pero es bien fácil decir a alguien, pare de sufrir. ¿Sí sabe que esa es una doctrina de demonios? Hermano, aguas y digas, no, pastor, yo ya he ido y ahí también hablan de Cristo. Pero de cuando acá aquí te decimos, ven hermano, para que te demos tu vasito de sal, o tu estilla de Cristo, de la cruz de Cristo, o te vamos a aventar el manto sagrado del pastor. Órale. Doctrina de demonios. No, hermano, yo te voy a ungir. ¿Y yo por qué te voy a ungir si tú ya estás ungido? ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo? Ya tienes al Espíritu Santo, estás ungido. No necesitas que nadie te toque. Bueno, cuando a veces decimos pedimos a los servidores que pongan su mano en ti. Y tú debes de descansar en esta iglesia, porque en esta iglesia no enseñamos doctrinas de demonios. En esta iglesia el pastor no está buscando que tú lo sigas a él. No, tú no eres mi discípulo. Nosotros no somos tus maestros. No, es Cristo Jesús. Tú eres discípulo de Cristo. Y cuando una persona quiere hacer y deshacer, te va a empezar a meter un montón de cosas que, y fui al cielo, y fui al infierno, y tú no estás maduro en la palabra, le vas a creer. ¿De veras fuiste al infierno? Sí. Y vi una hermana, no me digas, la hermana Conchita. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estaba ahí la hermana Conchita? Porque no da diezmos. Hermano, ¿usted cree que hay un hermano en el infierno porque no diezma? De ninguna manera. Eso lo hacen muchos falsos pastores, falsos predicadores y evangelistas. ¿Sabe para qué? Para seguirle sacando el dinero a la gente. No, mis hermanos, en el infierno hay gente, ¿sabe por qué? Porque nunca se arrepintió, no quiso corregir su vida. En el infierno no hay gente porque peca, sino porque nunca se arrepintió de su pecado, pidió gracia, el favor de Dios para seguir adelante. Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos cuidar. Segunda de Juan 1:7. ¿Qué son doctrinas de demonios? Escucha bien. TGJ de los últimos días, creo que ya saben, y tradicional romana. Hermanos, tengamos cuidado. Pero pregunto, ¿nada más? No. Te dije que iban a entrar en la iglesia. ¿Sabes cuántos predicadores que porque tienen la iglesia más grande del mundo en Guatemala, y ellos dicen que son apóstoles? La palabra apóstol es enviado. Y claro que tienen un conocimiento de la Biblia, pero la tuercen. Pero los indoctos, como dice en su carta el apóstol Pedro, un indocto es el que hoy lee la Biblia y mañana no. Un inconstante es el que hoy sí quiero y mañana no quiero.
¿qué hacen? Tuercen las escrituras. Entonces, mi hermano, si tú no lees la palabra de Dios, vas a ser desviado de tu fe. Y vas a decirme, como un día, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde? No te he visto. Ay, pastor, pues ya estoy cerca de una iglesia de mi casa. ¿Y dónde estás? Con los TGJ. ¿Qué haces ahí? Pastor, es lo mismo. Ay, Dios, le dije, Señor, estoy enseñando TGJ. ¿Cómo? Le dije, no es lo mismo. De ninguna manera, hermano. Ahora, ¿estamos menospreciando? De ninguna manera. Es más, oramos para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no veo a mi hermanito y oramos por él, pero en esta iglesia hay hermanos que sus esposas son de otra religión. Y ese hermano es un hermano muy fiel, que continúa en el Señor, tiene varios años ya en Casa de Oración Tecámac. Y a lo mejor es un hermano que ves solo, pero es un hermano que le echa ganas en el Señor. Y él ha aprendido mucho, me compartía y me decía, pastor, pues he aprendido a amar a mi esposa, cuidarla, tratarla. ¿Y sabe qué significa eso? Que se vea a Cristo. Entonces, ¿cómo va a traer a su esposa? Representando bien a Cristo. Así es que si tu esposa no es creyente, ¿cómo los vas a traer a los pies de Cristo? Representando bien a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Aquí nos detenemos, mi hermano. Doble su rostro.